La regulación en eucariotas es mucho más complicada que la que podemos encontrar en las bacterias, ¿ya? Eh, Tiene que ver con diferentes cosas, ¿ya? Tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que hay un núcleo, ¿ya? Que los procesos de transcripción y traducción están separados, con lo cual se puede permitir el lujo de poder eh, agregar puntos intermedios en el proceso. Tiene que ver con el hecho de que el ADN en los eucariotas no está libre, está asociado a histonas, ¿ya? Tiene un empaquetamiento, lo que le permite eh, generar, por ejemplo, que haya zonas más condensadas, como la heterocromatina, ¿ya? Eh, y así podemos ir sumando detalles que van haciendo que la, eh, que la regulación, que la expresión sea mucho más controlada, ¿ya? También tiene que ver con que hay más genes, hay más ADN, entre otras cosas. En los, en los, en los eucariotas existen, a diferencia de las bacterias, ¿ya? En donde en bacterias, para la mayor parte de los genes, el punto más importante de la regulación era a nivel transcripcional. En los eucariotas sigue siendo el punto más importante, pero se le suman una serie de otros momentos en donde se puede regular la expresión de genes, ¿ya? Eh, Desde el nivel epigenético, a nivel de cromatina, ¿ya? El transcripcional, luego post-transcripcional, porque como se tiene que procesar el RNA mensajero, ¿ya? Lo que no ocurre en bacterias, hay que agregarle la capucha, la cola, cortarle intrones, etcétera. También se puede hacer un montón de regulación. Y luego los otros niveles, ya fuera del núcleo en el citosol, a nivel de traducción, y luego los post-traduccionales que tienen que ver cuando la proteína ya se ha fabricado, que recuerden, es derivarla al retículo, dejarla en el citosol, meterla a la mitocondria, agregarle azúcar y un montón de otras cosas que pueden hacerse en ese sentido, ¿ya? Entonces, existen una cantidad bastante grande de instancias en donde la célula puede decidir cambiar o detener el proceso de expresión de genes, que en esencia se dedica a eso, ¿ya? La regulación tiene que ver con que la célula decide expresar un gen, en mitad de camino se arrepiente y decide no hacerlo, o decide cambiar la forma de la expresión, o decide abortar el proceso, o etcétera, ¿ya? Así que desde modificaciones a nivel de la cromatina, ¿ya? Que pueden permitir que esté más condensada, más compactada, más relajada, a permitir que las polimerasas tengan acceso gracias al reclutamiento de los factores de transcripción, eh, y que se tenga lugar la transcripción regulando incluso la velocidad a la cual se realiza, etc. Una vez fabricado el transcrito primario, hay que procesarlo, ¿ya? Si no le colocamos la capucha, si no le colocamos la cola, pues nunca va a salir al citosol, ¿ya? Si le colocamos una cola más larga o una cola más corta, podemos hacerlo de que sea degradado más rápido, ¿ya? O más lento. Eh, Se puede degradar el RNA antes de salir si la célula decide cambiar de idea, ¿ya? Hasta que sale y empieza a ser traducido. Fabricada la proteína, tiene que madurarse. A veces hay proteínas que requieren que se les corten fragmentos porque se producen como preproteínas, ¿ya? Hay que cortarles, algunas hay que cortarles, no sé, con las que van al retículo, el péptido señal, a otras hay que cortarles fragmentos para dejarlas como su estructura final, el plegamiento, etcétera, etcétera, hasta que finalmente se degrada la proteína. Tan importante como fabricar proteínas es degradar proteínas, ¿ya? También es parte de la regulación. Que desaparezca una proteína del medio es también una forma de la regulación de la expresión de genes. Porque, eh, por ejemplo, proteína de ciclo celular, la ciclina, no pueden estar todo el ciclo, tienen que estar en ciertas etapas y en otras etapas no. Y así se van generando diferentes tipos de cambios. Estos puntos de regulación
Podríamos encontrar ejemplos y de hecho hay una enorme cantidad de información con respecto a esto, pero vamos a escoger algunos puntos, algunos ejemplos de cómo se regula la expresión en varios niveles, ¿ya? Que son como los más destacados dentro de los mecanismos eucariotas. Y vamos a empezar con los mecanismos epigenéticos que tienen que ver con las modificaciones de la cromatina y el ADN, ¿ya? Las modificaciones de la cromatina eh, tienen que ver con cambios en las histonas, esencialmente, ¿ya? Y también tienen que ver, en otros casos, modificaciones en las mismas bases nitrogenadas que forman el DNA, ¿ya? A este conjunto de cambios se le conoce como epigenética, ¿ya? Porque, porque determina que algunas cosas se manifiesten, se expresen en ciertos tejidos y en otras no. El silenciamiento transcripcional, para algunos autores es más relevante o tan relevante como el encendido de genes, ¿ya? Si consideramos, por ejemplo, que, que, en, la, que en el genoma humano hay 23.000 genes, ¿ya? Y en el hígado se expresan solamente 5.000, tenemos que pensar que hay 18.000 genes que están apagados, ¿ok? Y que es importante que estén apagados, porque si se encienden van a empezar a generar problemas, ¿ya? Eso, por ejemplo, ocurre en las células cancerígenas. Empiezan a expresar genes aleatoriamente y empiezan a adquirir otras características de otras células que no les corresponde. Y eso les permite vagar, crecer, meterse en el tejido, etc. Vamos a verlo más adelante en cáncer, ¿ya? Pero consideren de que tan importante como expresar los genes que le dan la naturaleza y características particulares de un tejido es apagar un montón más grande de genes que no deben expresarse, ¿ya? Eh, Muchas de esas variaciones tienen que ver con cambios en la forma de la cromatina. Recuerden que la eucromatina son las regiones expresables y la heterocromatina las no expresables. Bueno, una de las formas más sencillas, no la única, pero una de las formas más sencillas en que se cambia la estructura de la cromatina de eucromatina a heterocromatina es modificando el patrón de, de grupos funcionales que se agregan a las colas de las histonas, ¿ya? Clásicamente, aquí se dice acetilación, metilación, pero hay variaciones, como vamos a ver. Las histonas pueden ser las colas de las histonas, ¿ya? Recuerden que las histonas tienen los extremos variables, que pueden los extremos estar libres o abrazar el ADN, y eso hace que esté más compacto, menos compacto. Las colas de las histonas son secuencia de aminoácidos, son parte de la proteína. Eh, Pueden ser modificadas de varias maneras. ¿Bien? Aquí ven algunos ejemplos de modificación. Los más importantes son metilaciones y acetilaciones, ¿ya? También se pueden contar fosforilaciones, citrulinaciones, ubiquitinaciones, ¿ya? Sumohilaciones. Hay varias otras modificaciones que pueden hacerse. eh, Como pueden ver, cada cola tiene diferente longitud. Las 2A y 2B tienen dos colas porque están la parte N y la parte C, ¿ya? Las otras solo tienen la cola en la parte N. Y aquí pueden ver los aminoácidos que pueden ser capaces de acetilarse, metilarse o fosforilarse, ¿ya? O citrulinarse, etc. ¿Ya? Se ha tratado de buscar lo que se conoce como el código de histonas, ¿ya? Que indicaría que si una histona recibe ciertos grupos, se silencia, o sea, estimula que se forme como heterocromatina, y otros grupos estimularían que se forme como eucromatina. Y la verdad es que no se ha podido encontrar algo que sea realmente preciso, ¿ya? Aquí tenemos como ejemplo algunas regiones que se han estudiado de la cola de la H3, de la H4, de la H2B, ¿ya? Fíjense,
Cuando estas regiones, estos aminoácidos, que son lisina, reciben una metilación, un grupo metilo, un solo grupo metilo, esto se ha visto de que estimula de que esas regiones se estén como eucromatina, por lo tanto que estén activas. Pero cuando se colocan 2 o 3 grupos metilos, normalmente vamos a ver que pasan de eucromatina a heterocromatina. Normalmente, porque como pueden ver en algunos casos, siguen en activación. Para el caso de los acetilos, es más claro que agregar acetilos generalmente activa. ¿Ya? Metilos puede ser que active, puede ser que inactive. Este código de las histonas aún no está claro y para cada caso es diferente. Se han encontrado genes en donde se le colocan metilos y se activan. Se le colocan metilos y otros genes se inactivan. Entonces, no es algo que sea tan preciso en ese sentido. ¿Ya? De manera general podemos decir que normalmente si se acetilan tienden a activarse, ¿ya? Y en muchos casos la metilación tiende a inactivarse. La fosforilación se ha visto de que hace algunas veces activación y otras inactivación. Y los otros grupos todavía está menos conocido qué es lo que pueden hacer. ¿Ok? Entonces, en resumen, el agregado de grupos funcionales en las colas altera el estado de la cromatina. ¿Ya? Por ahora me interesa que sepan eso. De repente, en el futuro se puede determinar si hay un patrón más preciso o no, pero es importante que sepan que es una forma en la cual se puede modificar. Además, se ha encontrado de que el agregar un grupo funcional estimula de que se agreguen otros grupos funcionales que pueden ser iguales o diferentes. ¿Ya? Entonces, hay todo un mundo de regulación en ese sentido que puede hacer que zonas que están como eucromatina en un momento dado pasen a heterocromatina o viceversa. ¿Ok? Eso con respecto al tema de las histonas. ¿Por qué ocurre esto? Porque esos sitios que tienen grupos funcionales son capaces de reclutar cosas. ¿Ya? Ahora, si el dominio recluta un factor de transcripción estimulador, pues estará reclutando polimerasas y estará favoreciendo la transcripción. Si el dominio recluta una proteína que funciona como bloqueadora, pues estará impidiendo la transcripción. ¿Ya? Entonces, no es que el grupo en sí sea el que importe, sino que depende mucho de la interacción entre genes, etcétera. ¿Ya? Eso por el lado de las histonas. Por el lado del ADN, se ha encontrado de que varios tipos de bases nitrogenadas son capaces de sufrir cambios, particularmente de tipo metilación. ¿Ya? En las bacterias se ha encontrado que la adenina también puede metilarse, ¿ya? Pero la base que más clásicamente se metila específicamente para regular el proceso de expresión es la citosina. ¿Ya? Es la citosina. Aquí pueden ver la diferencia entre la citosina normal y la citosina metilada. En los mamíferos, particularmente vamos a hablar de mamíferos más cercanos a humanos, existen lo que se conoce como las islas CPG. ¿Ya? Las islas CPG son repeticiones de regiones en donde regiones que no son tan pequeñas, son de 200 pares de bases a más, en donde el contenido de guanina y citosina es más del 50% y que siempre vamos a encontrar de manera consistente repetidas citosina, guanina, puede ser otras bases, citosina, guanina y así. Por eso se llaman las islas CPG. ¿Ya? Estas islas se encuentran dispersas por todo el genoma, pero se ha encontrado que de manera particular en las regiones de promotores, como pueden ver ahí, en el caso particular de los humanos, cerca del 70% de los genes humanos tienen islas CPG en su promotor. Ahora, la isla CPG puede estar metilada o no metilada. Y esa es la gracia que hace una diferencia. Porque si la isla, o sea, si esa región tiene grupos metilos, pues eso significa que esa zona
está apagada, ¿ya? Eh, Evita de que se le puedan pegar factores y es una zona de silenciamiento. Y si la región está no metilada, pues permite la expresión, ¿ya? Entonces, de esta forma, simplemente agregando grupos metilo a las bases del ADN, se puede apagar genes, ¿ya? Este proceso, este proceso de silenciamiento, se conoce también o está asociado con un fenómeno que lo van a estudiar en genética el próximo año, que se conoce como la impronta, ¿ya? Es genial este proceso, es exclusivo de mamíferos y algunas plantas raras que tienen también esto, pero se ha encontrado de manera curiosa que eh, los cigotos que forman el nuevo ser, los gametos que producimos, vienen con algunos genes metilados, ¿ya? Es decir, en el espermio que producen los hombres, en el espermio, hay zonas del genoma que están metiladas, es decir, zonas que van a estar apagadas, ¿ya? En el óvulo también vienen otros genes diferentes, no son las mismas regiones, son diferentes, apagadas. Por lo tanto, eso va a hacer que cuando se genere un nuevo individuo, van a haber genes que uno recibe de su padre que jamás va a utilizar, porque esos genes llegan apagados. Y va a haber genes de su madre que también jamás va a utilizar. Obviamente no pueden ser los mismos genes, ¿ya? La impronta es diferente, depende del sexo. En el gameto masculino están apagados ciertos genes, ciertos alelos, y en el femenino otros, ¿ya? Y eso se complementa. ¿Por qué ocurre este tipo de impronta? Es una cosa genial que tiene que ver con el desarrollo de mamíferos, con la competencia embrionaria en términos generales. ¿Ya? Como le digo, lo van a estudiar con más detalle en genética el próximo año. ¿Ya? Entonces, este, este, eh, estos mecanismos de metilación permiten que haya regiones enteras de genoma que estén apagadas. ¿Ok? Todo porque hay zonas metiladas o no metiladas. ¿Ya? Recuerden, en el genoma hay citocinas y guaninas por todas partes. ¿Ya? Pero hay sitios en donde la concentración de estas de estas CPG, o sea, citosina al lado de guanina, citosina, guanina, es más alta. ¿Ya? A esas regiones donde hay más concentración de CG, 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 se llaman islas. Si la isla está metilada, no se transcribe. Si la isla está no metilada, sí se transcribe. ¿Ya? Entonces, ¿y quién hace esto? Pues lo hacen las metilasas, hay enzimas. Entonces, si la célula fabrica metilasas y esas metilasas reconocen una región y la metilan, la están apagando. ¿Ya? La están apagando. Eh, bueno, me preguntan si esto influye en que uno tenga rasgos de padre y madre. Sí, exactamente. De hecho, se ha encontrado que en mamíferos uno tiende a expresar mayor cantidad de genes maternos en la infancia y mayor cantidad de genes paternos en la madurez, ¿ya? Eh, los cachorros tienden a parecerse más a la madre en los primeros años y más hacia el padre en los años ya de edad adulta, ¿ya? Eh, Tiene que ver con un montón de teorías que tienen que ver con la competencia, la naturaleza, etcétera, ¿ya? Eh, pero sí, eh, porque recibimos genes que están apagados en esencia, ¿ok? Eh, entonces, en resumen, la, las, eh, las células presentan histonas que tienen grupos funcionales, metilos, acetilos, fósforos, que pueden hacer que faciliten la expresión o la repriman. Y además, el propio ADN tiene señales que son metilaciones que también van a conducir a que sean zonas las metiladas de silenciamiento y las no metiladas de activación. ¿Ya? Y esto se transmite. Cuando
Cuando hay replicación, cuando se duplican las células, las zonas metiladas son copiadas. Ahí las metilasas se empiezan a agregar en el ADN y también las colas de las histonas empiezan a sufrir modificaciones que son similares a las originales. De esa forma, por ejemplo, una célula hepática que se divide, la célula hepática hija también recibe las marcas de metilación. Es decir, en esa línea celular van a estar siempre apagados los mismos genes. ¿Ya? Eh, Existen otras formas en las cuales se puede regular la expresión de genes y también tiene que ver por el hecho con cambios en el plegamiento de la cromatina. ¿Ya? Hay proteínas como estas que pueden hacer que el DNA sufra, genere loops, ¿ya? Genere zonas de plegamiento. Aquí pueden ver, son varias de estas. Lo que importa de esto es que hay proteínas que reconocen secuencias específicas y que generan loops acercando dos regiones lejanas del ADN. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque recuerden que en los eucariotas, además de la zona promotora de los genes, están los enhancers. Y si ustedes recuerdan, los enhancers son regiones que están lejos del genoma. ¿Ya? Entonces, estas proteínas, al doblar el ADN, al generar estos bucles, pueden hacer que un enhancer esté más cerca del promotor. Y al estar más cerca, porque lo pliegan al ADN, pueden hacer que estimule la expresión. ¿Ya? Entonces, si yo tengo, un DNA relajado que no está plegado, estas marcas celestes y azules serían las regiones que son reconocidas por las proteínas que pliegan el ADN. ¿Ya? Si no hay proteínas de plegamiento, el enhancer está lejos y esto se va a expresar poco. Pero si al plegarse quedan cerca, pues se va a aumentar la expresión de un promotor. ¿Ya? Entonces, esto nos ayuda a entender cómo es que en algunos tejidos se expresa el mismo gen, ¿ya? En diferentes tejidos se puede expresar más o se puede expresar menos. ¿Ok? Porque cuando existen estos elementos, el enhancer, dependiendo de qué tan cerca quede al plegarse el ADN, puede generar mayor estimulación, mayor cantidad de expresión o menor cantidad. Si el enhancer está lejos, solo dependerá del promotor para reclutar polimerasas y por lo tanto la expresión será baja. Si el enhancer está pegadito, reclutará más polimerasas y será la expresión más alta. Y ahí, dependiendo de cuán cerca quede, puede generar diferencias. En cada tejido, el plegamiento de la cromatina en el núcleo suele ser ligeramente diferente. Y eso permite de que haya tejidos que, teniendo el mismo gen, lo expresan unos más y otros menos. ¿Ya? Simplemente por una cuestión de asociación de distancia de cómo quedan plegados los enhancers con respecto a las zonas promotoras. ¿Ya? Eh, la transcripción sigue siendo el evento tal vez más importante de regulación de la expresión génica. Y aquí es donde participan una enorme cantidad de proteínas reguladoras con capacidad de unirse al ADN. ¿Ya? Aquí he puesto como ejemplo algunas de estas proteínas con motivos de unión al ADN. Las van a ir escuchando seguramente, tal vez algunas ya las han escuchado, hélice girohélice, dedos de zinc, etcétera, que son en general proteínas que reconocen al ADN porque se pegan ya sea al surco mayor o al surco menor. ¿Ya? Es importante de que tengan afinidad por ciertos sectores, pero baja afinidad por otros sectores, porque la idea es que esas proteínas se peguen específicamente a las regiones promotoras, a las secuencias promotoras, ¿ya? No a cualquier parte del ADN. Entonces, tienen que ser bastante selectivas. Alta afinidad por ciertas regiones promotoras y baja afinidad por cualquier otra parte del ADN. ¿Okay? Las interacciones son débiles, de modo de que
una proteína interactúa con el ADN, recluta otra proteína, luego se suelta y así van generándose cambios. Normalmente la mayor parte de estas proteínas se unen a sitios palindrómicos, que significa que se leen igual hacia adelante o hacia atrás. ¿Ya? Aquí tienen algunos ejemplos. Fíjense cómo generalmente tienen dos dominios equivalentes, con lo cual interactúan con dos regiones que tienen las secuencias iguales pero colocadas al revés. ¿Ya? ¿Cómo reconocen la secuencia? Bueno, cuando interactúan las bases en el DNA, vamos a encontrarnos que hacia los lados, hacia el surco mayor, quedan ciertos grupos disponibles para interactuar. Hacia el surco menor, otros grupos. La interacción entre cada pareja, por ejemplo, si la guanina está a la izquierda, la citosina a la derecha, tenemos cierto patrón que va a ser inverso si está colocado citosina-guanina. Y el patrón adenina-timina es diferente al patrón citosina-guanina. ¿Ok? Entonces, hacia los lados de los surcos, mayor o menor, quedan disponibles elementos con los cuales las proteínas pueden interactuar. Y entonces los aminoácidos de la proteína forman puentes, generalmente son enlaces que pueden ser puentes de hidrógeno o iónicos, ¿ya? O algunos apolares incluso, de reconocimiento. ¿Ya? Entonces, aquí vemos cómo de estas cuatro eh, átomos disponibles para interacción, la proteína interactuó con estos dos, a este nivel. Otro aminoácido que esté más arriba en la proteína interactuará con otra pareja y otra pareja, etc. ¿Qué es lo que ven, entre comillas, las proteínas? Esto. En el surco mayor, cuando hay a un lado guanina y al otro citosina, tienen para interactuar un átomo aceptor de puente de hidrógeno, que puede ser nitrógeno u oxígeno, ¿ya? Un hidrógeno donador de puente, un hidrógeno que no forma puente. Cuando tenemos adenina con timina, lo que se puede ver al lado es aceptor, donador, aceptor y un grupo metilo. Si están colocadas al revés, será el patrón diferente. ¿Ya? Fíjense que en el surco mayor, los cuatro patrones son diferentes. ¿Ven? Guanina, citosina, diferente a adenina, timina, diferente a si se coloca al revés. Porque aquí está el grupo, el hidrógeno que no forma puente al lado contrario, ¿ven? Donador, aceptor, aceptor, ¿ya? En el surco menor, si ustedes se fijan, da lo mismo la posición guanina-citosina o citosina-guanina, porque es aceptor, donador, aceptor, aceptor, donador, aceptor. Igual para adenina-timina, ¿ya? Solo que se diferencian entre estos porque es aceptor, no forma puente, aceptor. ¿Ya? Entonces, en base a eso es que las proteínas reconocen el ADN e interactúan con estas regiones. ¿Ya? Aquí tenemos, en el caso de adenina-timina, vean, aceptor, donador, aceptor, metilo. Lo que veíamos acá. Aceptor, donador, aceptor, metilo. ¿Ven? Entonces, eso es lo que reconocen las proteínas. ¿Ya? Entonces, por eso saben con cuál base están, saben, entre comillas, con qué pareja de base están interactuando. ¿Ya? Y de esta forma es que las proteínas van uniéndose a los surcos. Como el surco mayor es más específico, porque se distingue entre la posición guanina-citosina y citosina-guanina y adenina-timina, timina-adenina, la mayoría de las proteínas se pegan al surco mayor, porque es más específico. Y solo algunas, que son menos específicas, se pegan a la zona de surco menor, porque allí solo importa si es la pareja guanina-citosina o adenina-timina y no importa el orden en que está. ¿Ya? Entonces, por esa razón es que el surco mayor es mucho más específico para poder pegarse. ¿Ya? El lado al cual se pegan las proteínas también es importante, ¿ya? Porque pueden que queden al formarse loops orientadas al mismo lado, orientadas al lado diferente. Eh,
¿Dónde se pegan las proteínas? Bueno, las proteínas van a pegarse generalmente, las proteínas asociadas a lo que es la transcripción, me refiero, van a pegarse a los promotores, van a pegarse a los potenciadores, ya sea inductores o enhancers o silenciadores, y eh, algunos casos van a pegarse en regiones intermedias de los genes, pero normalmente la mayoría de las interacciones tienen que ver con las zonas promotoras y las zonas enhancers, ¿ya? Que van a ser las que determinan el reclutamiento de la polimerasa o el bloqueo de la polimerasa en términos generales, ¿ya? Existe una enorme cantidad de estos tipos de, de proteínas. Una cosa que es interesante de indicar es que los diferentes tipos de promotores tienen secuencias variadas, ¿ya? Es decir, se les pueden pegar diferentes tipos de proteínas bajo diferentes circunstancias. Como un ejemplo, aquí tenemos una serie de canales iónicos de receptores de glutamato, que es un aminoácido que controla bastante lo que es la regulación del nitrógeno en el cuerpo. Y como pueden ver, la expresión de estos está asociada a una enorme cantidad de elementos de cambios fisiológicos, ¿ya? El parto, el ritmo circadiano, el uso de drogas, etc. Aquí tenemos varios de estos, ¿ya? Varios de estos green, GRIA, etcétera, que son los receptores. Aquí vemos los genes, no importa, y aquí vemos las partes promotoras, ¿ya? Es solamente esto un ejemplo, un ejemplo para que hagan comparación. El GRIN 1 tiene elementos REI, que es un silenciador restrictivo de ciertas neuronas, ¿ya? Tiene una región donde se pega SP1, que participa en lo que es diferenciación en embriones, ¿ya? También se le pueden pegar acá proteínas en este segmento del promotor, ¿ya? Cuando hay daño en el ADN, ¿ya? O estimulación de apoptosis. En miocitos hay otro factor, ¿ya? En respuesta a citocinas. ¿Qué significa eso? Green tiene un promotor que tiene varias secuencias. En algunos casos, en algunos tejidos, las proteínas se pegarán acá para reclutar polimerasas. Las proteínas, los factores correspondientes. En otros casos por acá, en algunos casos más de una. Y eso va haciendo que este gen pueda ser utilizado en varios tejidos en respuesta a condiciones diferentes. Otros tipos de receptores tienen otros tipos de regiones. Respuesta a AMP cíclico, que ya mencionamos hace un rato, es una molécula indicadora del estado nutricional, por ejemplo, específico de tejidos, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, es importante indicar que los diferentes tipos de genes, y aquí estamos hablando de los 23.000 genes, tienen cada uno un promotor diferente. Algunos promotores son muy largos y tienen una enorme cantidad de secuencias donde se le pueden pegar montones de factores. Algunos son más pequeños, tienen menos regiones de pegado. Pero en general, los genes pueden responder a diferentes condiciones porque tienen secuencias a las cuales pueden pegarse diferentes tipos de factores de transcripción bajo diferentes condiciones celulares, en diferentes instancias, en diferentes tejidos, y eso va haciendo de que cada uno de los genes tenga un mecanismo específico de transcripción en cada instante, en cada tejido, en cada tiempo celular, ¿ya? Por esa razón es que dos células que sean del hígado, por ejemplo, van a expresar ligeramente cantidades diferentes del mismo gen, porque serán estimuladas algunas más, algunas menos, por diferentes tipos de factores. Si hablamos de tejidos diferentes, la diferencia va a ser mucho mayor porque los factores involucrados van a ser diferentes. A pesar de que la secuencia
es la misma en todas las células, como se le van a ir pegando diferentes tipos de factores de transcripción en diferentes tipos de tejidos, la expresión de cada gen será variada en cada uno de los tejidos que uno puede analizar. ¿Ya?